Y mire, el 80% de los materiales electorales que se utilizarán el próximo 1 de julio en la Ciudad de México son reciclados. Estos son los detalles. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ahorrará 78 millones de pesos en la reutilización de diversos tipos de materiales que se usarán en la jornada electoral del próximo 1 de julio. Se trata de materiales rehabilitados y rediseñados que solo tenían pequeños desperfectos. El instituto ocupará 187.250 piezas de materiales, como cajas, paquetes, base portaurnas, canceles, modulares, urnas, etiquetas de seguridad para cajas paquetes, lupa Fesnel y sellos X. Aproximadamente 80% de los materiales que se ocuparán en los próximos comicios ya se habían usado en otros procesos electorales y otros, por el desgaste natural, se sustituyeron. Saray Mariscal, 21 Noticias.